A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Nunca, en toda la historia, el mundo ha visto una explosión del pensamiento y del arte como la del Renacimiento. En especial la escultura y la poesía tuvieron brillos que todavía nos deslumbran y que siguen siendo insuperables. Uno de esos personajes monumentales de la escultura y la pintura fue Miguel Ángel Buonarroti, quien poco tiempo después de nacer fue entregado a una nodriza que se encargó de amamantarlo y darle los primeros cuidados. Esta mujer trabajaba en una cantera y era una simple picapedrera. Por eso Miguel Ángel decía: de mi nodriza mamé la piedra y el amor por el cincel. Por eso soy escultor. Por suerte para Miguel Ángel, para la humanidad y para el arte, era una época en la que los gobernantes pensaban en la cultura y el artista fue protegido por la familia Medici, que lo impulsó a realizar grandes obras que hoy siguen causando asombro y admiración. La más grande obra de la pintura monumental es, sin duda, el techo de la Capilla Sixtina. Allí, a lo largo de 4 años y durante casi todo el tiempo comiendo y durmiendo en las alturas, Miguel Ángel realizó una obra que seguirá siendo muestra de su grandeza artística. Miguel Ángel Buonarroti dejó una huella inmortal en la arquitectura, la escultura y la pintura, y vivió casi hasta los 90 años, entregando arte a raudales. Miguel Ángel estaba dejándonos un día como hoy, 18 de febrero de 1564. Y nos dejó su huella de gran artista en tantos campos, de su recia personalidad, y el regalo de cada pincelada y cada golpe de cincel. Las principales noticias del día. Titulares. El gobierno encamina inversión en 2 nuevas hidroeléctricas. Ecuador gestiona diálogo con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en su búsqueda de ser elegible para un tratado de libre comercio. Desde el 5 de mayo de 2025, el Ministerio de Educación prohibirá el uso de celulares en el aula. En política internacional, la soledad de Europa. Los editoriales serán de Emilio Palacio: volver a hacer del Ecuador una isla de paz. Santiago Basabe: ¿cómo sería el Ecuador con 4 partidos políticos? Noticias del día. El gobierno encamina inversión en 2 nuevas hidroeléctricas. Ecuador busca fortalecer su matriz energética con 2 nuevos megaproyectos hidroeléctricos que incrementarán significativamente la capacidad de generación eléctrica del país. El Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas ha empezado el análisis de la inscripción de las centrales Cardenillo y Santiago en el Registro Nacional de Asociaciones Público-Privadas, según informó el Ministerio de Energía y Minas. Los proyectos Cardenillo y Santiago fueron planeados entre el 2010 y 2012 durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, pero no avanzaron en su desarrollo. Ambos proyectos requieren de una inversión de alrededor de $6.042 millones. En el nuevo Plan Maestro de Electricidad presentado a mediados del 2024 se prevé que Cardenillo entre a operación en el 2030 y Santiago entre el 2031 y 2032. El proyecto Cardenillo, ubicado en el río Paute entre Azuay y Morona, Santiago, aportará 595.65 megavatios al Sistema Nacional Interconectado y requiere una inversión de 16.8 millones para estudios, licencia ambiental y adquisición de predios. Y al estar en el río Paute, Cardenillo pasaría a formar parte del mayor complejo hidroeléctrico de Ecuador, formado como una especie de cascada y que está integrado por las centrales Paute, Mazar y Sopladora. Por su parte, la hidroeléctrica Santiago, que se construirá en Morona, Santiago, generará 2.400 megavatios con una inversión inicial de 60 millones en estudios y permisos ambientales. Los nuevos proyectos, señala el Ministerio de Energía, no solo fortalecerán la seguridad energética del país, sino que también impulsarán la economía local con la creación de aproximadamente 20.000 empleos entre directos e indirectos. Cardenillo generará 6.500 plazas de trabajo, mientras que Santiago aportará con 13.500 empleos en sus zonas de influencia.
Ecuador gestiona diálogo con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en su búsqueda de ser elegible para un tratado de libre comercio. En abril próximo, Estados Unidos publicará la lista de países elegibles para negociar un tratado de libre comercio, entre los que se espera que esté Ecuador, según Neri Meregildo, presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Asimismo, anticipó que el gobierno ecuatoriano y el sector privado gestionan reuniones con autoridades estadounidenses como Marco Rubio, actual secretario de Estado, quien en 2023 destacó a Ecuador como socio estratégico durante su visita al país. El dirigente resaltó que Ecuador ha dado pasos claves para ser considerado como la firma del protocolo modificatorio al Consejo de Comercio e Inversiones en 2020, un hito que desarrolló las bases para un acuerdo comercial más amplio. Este acuerdo permitió aumentar las exportaciones no petroleras a Estados Unidos en un 19% en 2020, pese a la pandemia, alcanzando los 3.189 millones de dólares. La reactivación de estos diálogos con la nueva administración estadounidense abren una ventana a las oportunidades de sectores estratégicos de nuestra economía, facilitando la diversificación de las exportaciones, la atracción de inversiones y la generación de empleo formal, así agregó la representante de la Cámara Binacional. Indicó que la posibilidad de que Ecuador sea considerado dentro del grupo de países con los que Estados Unidos negociará un tratado de libre comercio representa una oportunidad histórica para profundizar la relación bilateral y consolidar el acceso preferencial de los productos ecuatorianos al mercado estadounidense. Desde el 5 de mayo del 2025, el Ministerio de Educación prohibirá el uso de celulares en el aula. El Ministerio de Educación prohibirá y regulará el uso de teléfonos móviles para estudiantes desde el 5 de mayo del 2025, fecha de inicio del nuevo año escolar en el régimen Costa Galápagos. Sin embargo, la medida no aplica de la misma forma para todos los alumnos. Luego de un evento, la ministra de Educación, Alegría Crespo, dijo que se restringirá el uso de celular dependiendo del grado o nivel educativo de los estudiantes. Los estudiantes de inicial a décimo tienen prohibido usar el celular. Los estudiantes de bachillerato solo podrán usarlos para proyectos e investigaciones. Por ende, para los estudiantes de bachillerato habrá una regulación por parte de los profesores, quienes determinarán los días y el tiempo de uso de celulares. La normativa medida se aplicará en instituciones educativas fiscales, particulares y fiscomisionales. Según un estudio realizado por el Ministerio de Educación a estudiantes, el 77% señaló que el celular es un distractor en clases. La ministra de Educación ha dicho que la inseguridad contra los estudiantes también entra por los celulares, ya que con el manejo de redes sociales son blanco de personas que trafican con niños para venderlos a redes criminales y de explotación sexual. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Andrea Hermenegildo, secretaria nacional de gestión de riesgos. Habló de las afectaciones causadas por las lluvias e inundaciones. Escuchemos lo que dijo. Efectivamente, Ecuador estamos atravesando por una época lluviosa de las cuales se han suscitado varios eventos en lo que es alrededor del país. Actualmente tenemos un reporte desde el 1 de enero hasta la actualidad de 503 eventos adversos por lluvias, afectando directamente a 23 provincias, 133 cantones y 290 parroquias, ¿no? Aquí prácticamente el mayor tipo de eventos que se ha dado es el de deslizamientos, siguiendo las inundaciones, socavamientos y colapsos estructurales. Actualmente, como reportes y como datos, tenemos alrededor de 5.195 personas afectadas por las lluvias y por esta época lluviosa, 135 personas damnificadas, 22 viviendas destruidas, 1.106 viviendas afectadas y 13.51 kilómetros de vías afectadas. Tenemos un reporte de las provincias que han tenido mayor impacto con estos eventos, que son las provincias de Guayas, Chimborazo, Manabí, Cotopaxi, Los Ríos, Esmeraldas, Loja, que han tenido también los eventos de mayor impacto. Actualmente estamos trabajando en territorio. Hemos tenido justamente en la provincia de La Suay la semana pasada este colapso de esta estructura, ¿no?, en el sector de Victoria del Portete, de las cuales hubo alrededor de 10
cuatro viviendas que serían indirectamente afectadas, pero se ha hecho un trabajo mancomunado y coordinado con la UGR, Cuerpo de Bomberos, la Gobernación, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y se ha evacuado estas cuatro viviendas de manera preventiva. Actualmente no hay una afectación directa, sin embargo se sigue monitoreando. Justamente el fin de semana también tuvimos un reporte en la provincia de Bolívar, específicamente de Balsapamba, en el sector de Chaupillacu, de las cuales hubo un aluvión y afectó una vivienda que prácticamente la destruyó, y tenemos un reporte de 10 familias afectadas, 4 damnificadas y 6 afectadas directamente. Se ha activado todo el contingente, se activó un kit de asistencia humanitaria por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, asimismo el Ministerio de Inclusión Social también con kit de vestimentas y también posterior con los bonos de contingencia, y asimismo todo el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Tenemos activado un albergue o un refugio temporal en este sector, ya que se vio afectado una familia de 6 personas. Igual también hemos tenido reporte de ciertas provincias alrededor del país en Esmeraldas, los desbordamientos también del río, la crecida del río Quingue, específicamente en el cantón Muisne. Asimismo, en Imbabura hemos tenido reportes de afectaciones de las vías producto de las lluvias intensas que se han visto afectado aproximadamente 30 metros de la vía, específicamente en el sector de Cotacachi. En Manabí también hemos tenido reportes de desbordamientos e inundaciones del río en el sector de Sucre. En el cantón Sucre hubo un desbordamiento del estero Chávez que justamente afectó 20 viviendas también y 20 familias afectadas, y se sigue levantando esta información. También tendremos en la provincia de Loja, en San Pedro y Vilcabamba, el desbordamiento de una quebrada que afectó también directamente familias y viviendas. Igual, a través del Sistema Nacional y a través de la Secretaría de la Unidad de Monitoreo, seguimos un seguimiento y un monitoreo 24/7 de todos los eventos que se están suscitando en el país, y asimismo activando el contingente. Bueno, es afectaciones prácticamente en todo el territorio ecuatoriano. Hay una alerta del INAMI, una advertencia meteorológica en el último boletín del INAMI que tiene vigencia hasta el 17 de febrero y menciona que continuarán las precipitaciones de alta intensidad en gran parte del litoral, norte y sur de la región, también en la región interandina, de manera dispersa en la Amazonía, y se prevé, dice el INAMI, que los eventos de mayor relevancia presenten los días entre 13, 14 y 16 de febrero, entre horas de la tarde y la madrugada. Tomando en cuenta esto, subsecretaria, ¿qué se está haciendo para, que las afectaciones no afecten en demasía a las personas, a los habitantes? Claro, justamente únicamente no actuamos en la respuesta, sino también trabajamos en todo lo que son las fases de la gestión de riesgos. Justamente en la prevención, antes de empezar la época lluviosa, proporcionamos información a los municipios de todos los boletines, pronósticos, mapas de los cuales se identifican los puntos críticos y los puntos recurrentes, ¿no? De inundaciones, deslizamientos u otro tipo de eventos que fueron detonados por las lluvias. En este caso, a través de la unidad de gestión de riesgos con los municipios, damos esta información para la toma de decisiones y asimismo recomendamos ciertas medidas. Hay que entender que la Secretaría no hace obras, pero sí es un gestor y un coordinador, en este caso, de proporcionar la información. También actuamos con los comités comunitarios porque creemos que es importante trabajar con la comunidad, crear esa cultura de prevención, esa cultura de riesgos, para en el caso de que se dé algún evento, poder ellos estar preparados. Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA en Radio Sucesos, habló del aumento del riesgo país luego de los resultados de la primera vuelta electoral. Vamos con la nota. Creo que no debería ser tomado con excesivo dramatismo. Hay un cambio, pero a ver, el ministro saliente, el ministro Vega, duró 14 meses, 15 meses en el puesto. Eso para un ministro de Finanzas es casi un récord, ¿no? Es un periodo más bien largo aguantar ese tiempo para un ministro de Finanzas. Y hasta ahora no ha habido ningún anuncio de que va a haber un cambio grande en la política o algo así. Yo sería muy cauteloso en no tomarle con excesivo dramatismo a este cambio. Quisiera primero ver las decisiones que toma el nuevo ministro, cuyo nombre se me escapa desgraciadamente, pero no le pusiera mucho dramatismo a este tema que ha sido visto afuera con un poco de susto, hay que reconocerlo, ¿no? Cuando salió el ministro Vega, hubo un aumento en el riesgo país, algo que refleja que afuera le veían con algo más de preocupación
a este cambio. Ahora, si bien la pregunta no es qué va a cambiar o si es que hay un cambio en la política económica, la pregunta es por qué cambia de ministro si es que el ministro para el gobierno, para el presidente, había sido un ministro de manejo exitoso en el tema económico. ¿Por qué cambiarlo? Ahí hay varias hipótesis, aparentemente también el nivel de agotamiento, el nivel de estrés que implica el Ministerio de Finanzas en este país debe ser algo agotador. No hay una hipótesis clara de por qué sale el ministro. Yo creo que será una mezcla de muchas cosas. Debe haber estado agotado el ministro de todos los ataques que recibía de afuera del gobierno, obviamente. Y pues siempre, supongo que cambiar una cara de vez en cuando se está en campaña electoral, puede tener algún efecto positivo. En eso, en serio, yo no soy especialmente, no estoy especialmente preocupado por el cambio de ministro y le daría definitivamente el beneficio de la duda al nuevo ministro. Bien, buenos días, Vicente. Y respecto al riesgo país, tomemos en cuenta algo que antes de la primera vuelta, el 7 de febrero, el riesgo país de nuestro país estaba en 903 puntos, la cifra más baja desde el 13 de junio del 2022. Ahora, ¿esto qué nos indicaba? Y también, ¿qué pasó después de los primeros resultados de las elecciones cuando allí nuevamente vuelve a subir el riesgo país? ¿Qué nos dice esta situación? A ver, muy sencillo. A los inversionistas internacionales estaban apostando a un triunfo de Daniel Noboa. Un triunfo más amplio, porque al final, con no muchos votos, pero Noboa gana la primera vuelta. Se esperaba un triunfo mucho más evidente, un triunfo más arrollador, y por lo tanto se suponía que este manejo equilibrado de las finanzas públicas, o sea, de los ingresos y gastos del gobierno, iba a continuar. Entonces les cogió un poco de sorpresa a los inversionistas internacionales que Noboa no tiene un triunfo arrollador en la primera vuelta, un triunfo pero no arrollador. Y claro, la alternativa, ven los inversionistas afuera, es Luisa González, muy influenciada por el correísmo, muy influenciada por el mismo Rafael Correa, supongo que muy influenciada por la gente que decidió que el Ecuador entraba en moratoria el año 2008, a pesar de que podía pagar su deuda. O sea, gente con una muy mala fama, digamos, en el mundo financiero internacional. Y eso les debe haber aterrado a los inversionistas internacionales. Deben haber dicho, bueno, con ese nuevo panorama, la probabilidad de que algún día Luisa llegue al gobierno existe, no es que sea especialmente grande, pero existe, y eso podría llevar a un mal manejo económico. Evidentemente esa fue la razón. Y yo entiendo a los inversionistas internacionales que creyeron que no iba a haber ningún problema con el manejo fiscal y ahora hay pues alguna nube de preocupación en el manejo de los ingresos y gastos del gobierno, que es el famoso manejo fiscal. En el programa Impacto Informativo, Stephen Potter, embajador de Canadá en Ecuador, habla del acuerdo de libre comercio entre Canadá y Ecuador. Escuchemos lo que opina. Yo puedo decir que hay bastante interés de los inversionistas canadienses en Ecuador en las oportunidades aquí. Y no solo hablo de minería, yo sé que algunos van a decir que solo estamos interesados en minería. No es así. Tenemos mucho interés en temas de infraestructura. Por ejemplo, cuando hablamos de inversión, infraestructura hidroeléctrica, energía limpia, cuando hablamos de comercio, queremos vender nuestros productos aquí, productos agrícolas como más trigo, más cebada o otros productos, pero también maquinaria, porque el sector camionero, por ejemplo, está utilizando maquinaria y equipamiento canadiense que están pagando aranceles para esto. Y esto va a ayudar a las empresas ecuatorianas. Tienen acceso a productos a menor precio, de excelente calidad,
y tenemos un dólar, pero es un dólar que vale como, no sé cómo está hoy, pero entre 65 y 70 centavos. Así De que alguna manera es es competitivo. barato, sí, es competitivo. Claro. Sí. ¿Qué pasa con petróleo? Porque van a ser ya 20 años de que aquí hubo el mayor inversionista en el plano petrolero, que fue la empresa Encana. Ujú. Pero una empresa de esas dimensiones no ha llegado, no regresó al Ecuador. Todavía. Todavía no. Pues lo que están buscando todos los inversionistas es estabilidad. Claro. Jurídica, Lógico. económica. Claro. Y un elemento importante es el riesgo país, que no quieren pagar más por su financiamiento. Pero sí, Edgar, contamos con unas empresas canadienses en el sector, Gran Tierra, por ejemplo, que está en Sucumbíos, que es una de las únicas empresas petroleras aquí que está haciendo exploración y que está encontrando nuevos yacimientos y arrancando con incrementar la producción. Han perforado, creo, 5 pozos, o quizás han llegado a 6, con una tasa de éxito de 100%. Entonces, están contribuyendo a la producción de petróleo aquí, y es algo que se tiene que hacer no solamente para generar divisas, sino y proteger la dolarización, sino también para reemplazar la producción de la ITT. Claro, claro. Ojalá pues incremente la inversión en el sector hidrocarburífero, porque mientras tanto Canadá tiene algunas empresas mineras en nuestro país con importantes aportes a la economía nacional. Ahí está Lundin Gold, Sí. Que además le ha dado importantes réditos a la economía nacional y a la economía local. Cumplió 10 años de operación la semana pasada. Sí, absolutamente. Y yo asistí a su ceremonia y hicieron como un resumen de los impactos, porque los impactos más importantes, aparte de la protección de la dolarización, es en la economía y la sociedad local. Zamora Chinchipe, Claro. con Lundin Gold y con Mirador, Claro. se ha convertido en el cuarto la provincia en cuarto lugar mayor per cápita del país, en PIB. Sí. Este proyecto ha generado 1.800 empleos directos, de los cuales 50% son de Zamora Chinchipe. 94% son ecuatorianos, solo un 6% son de otros países, y muchos de estos países latinoamericanos. Entonces, generando empleos, generando impactos económicos en la región, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que en estos momentos en que hay desafíos, digamos, en cuanto al comercio, libre comercio, tenemos todos que diversificar nuestras alianzas, nuestras oportunidades. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. La soledad de Europa. El resultado de la conferencia de seguridad celebrada en Múnich este fin de semana, no por ser esperados, han resultado menos desoladores. El discurso del presidente norteamericano James D. Vance, harto mejor estructurado y pronunciado que cualquiera de los realizados por Trump, fue sin embargo un amargo trago que debió beberse en su casa la dirigencia europea en los variados temas que Vance trató
además de aquellos que se suponía abordaría, referidos a los cambios que se van a producir en cuanto al compromiso de Estados Unidos con la OTAN, la alianza que ha servido como marco para la defensa europea desde 1949, cuando ya las líneas maestras de lo que sería la Guerra Fría se definieron como el enfrentamiento de dos conceptos ideológicos opuestos, liderado el uno, el del Estado autoritario con economía centralizada y limitaciones a las libertades y derechos ciudadanos por la Unión Soviética, que a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, en efecto, se quedó con los países de Europa Oriental, estableciendo regímenes títeres en ellos, con los que armó su propia alianza militar, el Pacto de Varsovia. Y por el otro lado, encabezado por Estados Unidos, el de los estados democráticos de libre mercado, con los principios básicos de derechos humanos y libertades, integrado por los estados europeos occidentales, sobre todo del norte, sin incluir a los escandinavos, a Suiza, ni a España o Portugal, razón por la que se lo califica como del Atlántico Norte. Más adelante se adherirán a él Turquía y otros países europeos conforme los alineamientos de la Guerra Fría se van definiendo. La OTAN, hay que reconocerlo, cumplió con sus objetivos defensivos bastante bien, tanto que garantizó una inédita paz europea por 80 años, una condición de la que el continente no había gozado en un milenio y que se había agudizado y extendido gravemente en el siglo y medio anterior, el de las guerras napoleónicas, hasta la Primera y Segunda Guerra Mundiales, que en efecto se revelan como el suicidio de Europa, que deja de ser el actor central de la economía y de la geopolítica mundial, papel que desempeñara prácticamente desde el 1600 con la expansión colonial aupada en la superioridad militar que le confería la industrialización, producto a su vez de la revolución científica y tecnológica que el Renacimiento propiciara. Ese papel es asumido por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, en un enfrentamiento que, ideológicamente por lo menos, concluye en el descrédito del modelo soviético, desechado en todo el mundo por su ineficacia para resolver los problemas de la población. La aparente supervivencia del modelo en los dinosaurios norcoreano o cubano es engañosa, pues la realidad nos muestra unos estados capturados por una cúpula gobernante devenida en dinastía de carácter poco menos que monárquico, cuya legitimidad, si cabe el término, nace exclusivamente de la fuerza para la represión e intimidación de sus pueblos, cuya única salida suele ser la fuga. En 1992 se produce el colapso del Imperio Soviético, fenómeno que había mostrado a lo largo de la década de los años 80 del siglo pasado unos síntomas cada vez más claros de cómo la ineficiencia económica y el autoritarismo le pasaban factura. Entre sus satélites, por lo menos, donde había continuado el malestar que más tempranamente ya se manifestara en Alemania Oriental en 1953, en Hungría en el 56, en Checoslovaquia en 1968 y a partir de 1980 en Polonia, con la creación de un verdadero sindicato obrero, Solidaridad, que se enfrenta al poder omnímodo del Estado. Las fisuras en el bloque soviético, pero por encima de todo, los costes de la aventura militar de la Unión Soviética en Afganistán mostraron la facilidad económica del país, embarcado además en una carrera armamentística con los Estados Unidos. Para mediados de los 80 se hace evidente lo insostenible de la política soviética y el premier Gorbachov, que asume sus funciones hacia esas fechas,
debe actuar dolorosamente para él como síndico de la quiebra del proyecto político que se iniciara en 1918 con la Revolución de Octubre. La liquidación del Imperio Soviético dio lugar a un supuesto fin de la historia, asumiendo que ésta tiene únicamente una dimensión económica, el mismo error cometido por los determinismos, en particular el marxista. Con bastante mejor criterio y memoria histórica, los exmiembros del Pacto de Varsovia, que conocen muy bien a sus vecinos rusos, tan pronto pudieron, solicitaron su ingreso a la Unión Europea y a la OTAN, al igual que los estados bálticos, y no por algún anhelo imperialista o antirruso de parte de la OTAN, sino por los antecedentes históricos del imperialismo ruso. El tiempo ha dado la razón a quienes han conservado la memoria, los países que saben por experiencia con quién tratan. Hoy por hoy, Polonia cuenta con el ejército más numeroso en la Europa continental, inferior solamente a las fuerzas norteamericanas desplegadas en Europa. Y junto a los bálticos, son los únicos estados europeos que gastan más del 3% de su PIB en su defensa. El discurso de Vance crea una nueva realidad al anunciar el retiro de buena parte de sus fuerzas militares del teatro europeo y, lo que es más grave, dejando en el limbo cuántos de sus compromisos en la OTAN continuarán en el caso de una agresión a un miembro. ¿Será creíble una defensa norteamericana frente a un chantaje nuclear ruso? La soledad en la que ha quedado Europa es, en buena medida, el resultado de 30 años de descuido y hasta de complacencia, sin querer asumir, siendo de las economías más prósperas del mundo, sus responsabilidades en invertir lo necesario para defender lo suyo. La nueva realidad los ha golpeado en un momento complicado por la frágil condición económica que atraviesan Alemania y Francia, que habitualmente han sido las locomotoras regionales. También el surgimiento de movimientos políticos hacia la extrema derecha, identificados con el actual rostro del fascismo en el continente, Putin, ha creado una fractura social grave, fractura que muy hábilmente ha destacado Vance en su discurso al criticar la exclusión que pretende hacerse respecto de esos movimientos que él califica de antidemocrática. Esa fractura que se articula en relación a temas como el de la migración y los beneficios para los migrantes tiene unos trasfondos culturales importantes relacionados a la seguridad e identidad que han sido soslayados por mucho tiempo para ser hoy el caldo de cultivo de la xenofobia y hasta el racismo. La soledad de Europa tiene que ser superada por ella misma, pero debe serlo ya. La necesidad de un ejército europeo se hizo evidente desde la primera presidencia de Trump, sin que se haya dado un paso en tal sentido. Las demostraciones del renacido imperialismo ruso desde 2014 al menos han sido insuficientes para impulsar ese paso. Tal vez esperarán, como en 1939, la invasión de Polonia o algún otro miembro de la alianza para ver si actúan o si más bien esperan que alguien, ojalá, vuelva a rescatarlos. Muchas gracias. Editorial. Volver a hacer del Ecuador una isla de paz. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Los dos candidatos finalistas, Daniel Noboa y Luisa González, deberían estudiar a fondo la campaña de Donald Trump y Kamala Harris porque ilustran muy bien qué sirve y qué no sirve hoy en una elección presidencial. Cuando le preguntaron a Trump a qué atribuía su triunfo, mencionó solo dos promesas: bajar los precios de los comestibles y expulsar a 1 millón de inmigrantes ilegales en el primer año. No agregó nada más.
Si quieren saber mi opinión, les diré que no creo que Trump pueda bajar los precios de los comestibles, ni expulsar a 1 millón de inmigrantes en un año. Pero eso no es lo que cuenta, sino que Kamala Harris, en cambio, lo que hizo es añadir más y más promesas en cada discurso, dándoles a todas las mismas jerarquías. Y hubo algo más. Trump enmarcó sus 2 promesas en un mensaje muy potente sobre el destino que le ofrece a Estados Unidos. Voy a hacer América grande otra vez. Kamala Harris, en cambio, no tuvo nada parecido y más bien por descarte lo que se entendió es que creía que los principales problemas de Estados Unidos ya los estaba resolviendo John Biden. No se dio cuenta de que los pueblos rara vez creen que el gobierno de turno ha hecho lo suficiente, porque se fijan sobre todo en lo que todavía falta, que por lo general es lo que a ellos más les duele. Nuestros 2 candidatos finalistas hicieron una campaña más parecida a la de Kamala Harris que a la de Trump. Prometieron de todo y ninguno de los 2 nos explicó a dónde nos pensaban conducir. Luisa González no lo hizo porque volver a ser correísta al Ecuador otra vez ya no pega. Y Daniel Noboa porque sus asesores le convencieron de que con unos cuantos éxitos contundentes de su gestión tendría el triunfo asegurado, a lo que le añadieron, por lo que se puede deducir, la idea de que la montaña de mentiras contra su candidatura no influiría en su electorado. En mi opinión, las 2 mayores preocupaciones de los ecuatorianos en la actualidad son la violencia en las calles y la falta de oportunidades económicas. El mensaje de Noboa tendría que apuntar a esos 2 grandes problemas, pero no para decirnos que su gobierno ya está arreglándolo todo, sino más bien para insistir en la terrible verdad de que el Ecuador sufre de una enfermedad que lo aqueja, que es haber permitido, con decisiones que se adoptaron en el pasado, que los delincuentes se apoderen de medio territorio del Ecuador, sobre todo en los barrios populares, y de muchísimas instituciones, sobre todo del sistema judicial corrupto, así que no habrá empleo ni seguridad, mientras no fortalezcamos a un gobierno que quiera volver a hacer del Ecuador una isla de paz. Con un agregado final, la paz no se logra capturando toneladas de cocaína ni prometiéndole de todo a los empresarios que contraten empleados, sino metiendo a las fuerzas del orden donde más se las necesita, en los grandes centros comerciales, en las principales vías de comunicación y sobre todo en lo más profundo de los barrios populares, sin hacerle caso a los que buscan crímenes de Estado y violaciones a los derechos humanos, hasta en la sopa. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. ¿Cómo sería el Ecuador con 4 partidos políticos? Santiago Basabe, primicias. Si en el país existiera un elemental sentido de lo que debe ser la representación democrática, la competencia partidista y la responsabilidad que implica presentarse ante la ciudadanía como candidato presidencial, ahora mismo deberíamos tener no más de 4 agrupaciones políticas legalmente registradas. Si se asume un criterio estricto, fundado en porcentajes mínimos de votación en el último proceso eleccionario, solo Revolución Ciudadana, Acción Democrática Nacional, ADN y Pachacutic se mantendrían en vigencia. Si se relajan un poco más los criterios, el Partido Social Cristiano podría estar jugándose su permanencia. Si tuviéramos un número manejable de partidos políticos nacionales, que serían los anotados u otros, las propuestas de gobierno durante las campañas electorales tenderían a diferenciarse más y la elección del votante podría verse favorecida. Cada partido tendría posiciones claras respecto al manejo de la economía, la ubicación del país en el plano internacional y la relación del aparato estatal con la sociedad. Se podría identificar a cada partido en función de sus ideas, su logo y número de referencia, por lo que las personas que sean candidatas importarían un poco menos. Los votantes se inclinarían prioritariamente por una tendencia o por otra, con lo que la lealtad a una organización política, más que a los liderazgos específicos, tendería a crecer. En el plano de las coaliciones legislativas o de gobierno, si el país tuviera pocas agrupaciones políticas nacionales, aumentarían las probabilidades de que los acuerdos sean de mediano plazo. Ante la ausencia de legisladores satélite que fomentan la dispersión
y que terminan constituyéndose en actores clave para dirimir, los partidos tendrían mayor capacidad de negociación en temas de fondo que les permitan diseñar una agenda legislativa de consenso. Esto incidiría también en la reducción de los incentivos que ahora mismo tienen los legisladores autodenominados independientes para chantajear al presidente de turno a través de la solicitud de espacios de poder que generalmente se utilizan para propiciar corrupción a cambio de votos. Otros beneficios de contar solamente con el número necesario de partidos políticos se verían, por ejemplo, en el menor espacio que tendrían las actitudes oportunistas de los legisladores que se expresan en formas como el conocido camisetazo. Salir de la estructura partidista no solo implicaría permanecer aislado en la Asamblea Nacional, asumiendo que no existan sanciones específicas para este tipo de conducta, sino también la pérdida de la organicidad que permite el desarrollo de una carrera política, objetivo esencial de cualquier persona que esté dedicada a esta actividad. Para el Consejo Nacional Electoral también sería beneficioso contar con pocos partidos políticos nacionales, los únicos que podrían presentar candidaturas presidenciales y a la Asamblea Nacional. El control del gasto electoral, por citar un caso, podría ser más eficiente. Ahora mismo es prácticamente imposible que ese tipo de supervisión se realice con la abundancia de organizaciones políticas que tiene el país. Además, la elaboración del formato de los debates, tanto en preguntas como en nivel de interacción, quedaría en profundidad, constituyéndose en un verdadero insumo a la ciudadanía de cara a tomar una decisión más razonada. En definitiva, todas las atribuciones formales que tiene el Consejo Nacional Electoral podrían llevarse a cabo de mejor forma si no tuviera 17 organizaciones políticas nacionales a las que controlar, sino apenas 3 o 4. Por estas razones, entre otras, el país debería contar con un conjunto de reglas que impidan que las agrupaciones políticas que han obtenido pírricos resultados en las últimas elecciones mantengan su registro. Esas disposiciones legales, conocidas como umbrales electorales, ahora mismo o no existen o están presentes con una serie de salvedades establecidas ex profeso para que finalmente no se cumplan y el país siga ahogado entre tanto partido político endeble, entregado en propiedad a una persona que actúa como caudillo a la par de vínculo con las fuentes que buscan ingresar recursos ilícitos a la política y a la economía nacional. Ojalá en el debate de segunda vuelta y en las entrevistas ofrecidas a medios de comunicación se consulte sobre este tema a Noboa y a González. Hay serias dudas de que esto ocurra. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Florida aprueba pena de muerte a inmigrantes irregulares que cometan delitos graves. El gobernador de Florida firmó un paquete de leyes en contra de la inmigración irregular en el estado. Ron DeSantis destaca que con esta legislación se garantiza que las autoridades estatales y locales cooperen con el gobierno federal para arrestar a indocumentados. Debemos ser socios fuertes de la administración Trump en su esfuerzo por restablecer el Estado de Derecho, expulsar a los inmigrantes ilegales de nuestras comunidades y proteger la seguridad pública. Hoy, la legislatura de Florida ha aprobado la legislación más fuerte para combatir la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país. Una de las determinaciones más severas es la imposición de pena de muerte contra inmigrantes que cometan delitos graves, como asesinato o violación de menores. Además, se aprobó como delito estatal el reingreso irregular a Florida de ciudadanos de otros países. Pero la inmigración es un problema lo suficientemente grande como para que no terminemos de discutir cómo podemos combatir la crisis de la inmigración ilegal. La medida también deroga una ley que permitía a miles de estudiantes sin estatus legal pagar la matrícula estatal en universidades públicas. Eso ha generado reacción por parte de organizaciones defensoras de las libertades civiles. Le quita eso a los muchachos que ahorita están estudiando, básicamente para julio 2025, en julio, las escuelas van a tener que reevaluar estos estudiantes y les van a quitar ese programa. Por otra parte, Florida destinará más de $250 millones para fortalecer la seguridad y aumentar el número de agentes dedicados a la aplicación de la ley. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Marco Rubio afirma que Ucrania y Europa participarán en conversaciones de paz. Ucrania y Europa temen quedar marginadas mientras Trump sigue insistiendo en seguir adelante con las conversaciones directas con Rusia para discutir el fin de la guerra en Ucrania. En los próximos días, una delegación estadounidense, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, participará en conversaciones directas con Rusia en Arabia Saudí. La medida fue una sorpresa para Europa, que cree que también deberían ser incluidos en cualquier conversación de paz, ya que también desempeñan un papel importante. La medida ha llevado al presidente francés Emmanuel Macron a organizar una cumbre de emergencia en París para discutir la respuesta de Europa. En un intento por aliviar las tensiones, Rubio dijo que Europa y Ucrania participarán en conversaciones de paz reales. También señaló que las conversaciones de Riad son una oportunidad para evaluar la seriedad de Moscú en la búsqueda de la paz. El presidente estadounidense Donald Trump se hizo eco de una retórica similar el domingo. We're moving along. We're trying to get a peace with Russia, Ukraine, and we're working very hard on it. It's a war that should have never started. Do you expect Zelensky to be involved in these conversations? What will his role be? I do. He will be involved, yes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Abu Dhabi a última hora del domingo. Todavía no está claro cuál es el tema en la agenda de Zelensky y no ha habido ninguna confirmación de Kiev sobre si Ucrania participará o no en las conversaciones saudíes. Panamá busca repatriar a migrantes deportados de Estados Unidos. En una primera instancia, Estados Unidos ha pedido a Panamá recibir 3 vuelos con migrantes deportados. Al país centroamericano ya arribó el primero con 119 personas procedentes de diversos países como Irán, Uzbekistán, Turquía, China, Vietnam, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Afganistán. Esos vienen de Estados Unidos haciendo puente con Panamá. Esto lo organiza y paga la Organización Internacional de Migración, no el gobierno de la República de Panamá. Las autoridades no han suministrado imágenes de este primer vuelo de migrantes procedentes de Estados Unidos, que serían sometidos a pruebas biométricas y permanecerían en un hotel hasta que sea habilitado un campamento en Darién a cargo de la OIM, según dijo el gobierno. Una declaración del jefe de la OIM en Panamá, Giuseppe Loprete, ofrecida a La Voz de América, expresa que, a petición de las autoridades panameñas, la OIM está prestando apoyo esencial a personas recientemente expulsadas de Estados Unidos a Panamá. La OIM está trabajando con funcionarios locales para ayudar a los afectados, como apoyar los retornos a sus países de origen o alternativas seguras. Son distintas nacionalidades, algunos migrantes van a necesitar algún tipo de salvoconducto, la Cancillería está preparada y equipada para abrir cualquier canal de comunicación que tengamos que tener para facilitar esto y acelerarlo para que precisamente los migrantes no estén en una condición que sea precaria ni mucho menos. Dicho esto, el gobierno de Estados Unidos nos ha manifestado su voluntad a través de las organizaciones de cubrir absolutamente todo. Por otra parte, Panamá informó que está trabajando con el gobierno de Costa Rica para atender otro flujo de migrantes que viene vía terrestre desde el norte del continente debido a las medidas que lleva a cabo Estados Unidos. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Kim Jong-un recuerda la memoria de su padre con un proyecto de construcción de viviendas. El líder norcoreano Kim Jong-un asistió a la colocación de la primera piedra para la construcción de nuevos apartamentos en el aniversario del cumpleaños de su difunto padre, informaron el lunes los medios estatales. Un vídeo de la emisora estatal KRT mostró a Kim Jong-un pronunciando un discurso en la ceremonia. En esta ocasión la grabación incluía su voz, algo poco habitual. El proyecto, previsto en los suburbios de la capital, Pyongyang, forma parte de un plan para construir 50.000 nuevos apartamentos en 5 años. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida,
Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud,
cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.